saquen el cuaderno. Todos saquen el cuaderno. ¿Ya? ¿Todos sacaron el cuaderno? Perfecto, ahí. Renata, bien. ¿Los demás? ¿Ya? ¿Sacaron el cuaderno? Ya, Alonso, sacar el cuaderno rápido. Ya. A ver, esto es, vamos a ir reforzando lo que es comprensión lectora y vamos a hacer algunas técnicas de comprensión lectora. Ya, a ver, los que tengan el cuaderno, todos los que deberían tener el cuaderno, vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. Y en cada párrafo vamos a hacer un pequeño resumen de la idea principal de ese párrafo. ¿Se entiende? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a partir con este párrafo y después de que terminemos de leer este párrafo, en su cuaderno van a escribir, 1, la idea principal del párrafo. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere partir leyendo? Todos tienen que leer también a la par. ¿Quién va a partir leyendo? Si no, yo lo selecciono. A ver, veamos. Ya. Va a partir Alonso. Alonso. ¿Hasta dónde? Solo el primer párrafo. Todos continúan, siguen la lectura al mismo tiempo. Solo el primer párrafo, Alonso. Trata de mutearte, Alonso, que estás muteado. Rosa Bravo tiene 100 años, casi 101, y desde ya Rosa tiene pensado que va a hacer este verano, que es lo mismo que hace todos los veranos desde 1915, ir a pasear a la playa. Por supuesto, mucha agua ha pasado bajo el puente y hoy todo es distinto. Antes, por ejemplo, cuando ella tenía menos de 10 años, los preparativos del viaje eran bastante más glamorosos. Ya, perfecto. ¿Quién me puede decir la idea principal del texto? ¿Cómo podríamos resumir ese texto en una frase? ¿Quién me puede resumir esas 4 líneas en una línea fácil, corta, rápido? Todos hagan eso en su cuaderno. Resuman esas 4 líneas en una frase. Lo principal del texto. De ese cuadro. ¿Ya? Todos hagan eso ahora. Ya, pero escríbalo en su cuaderno. ¿Qué es lo principal? ¿Todavía hay? ¿Ver? Ahí está. Gracias por avisar que no lo vi. Apúrense ya. A ver, ¿qué es lo principal de ese texto? Lo que me podrían resumir en una frase muy rápido, para que ustedes lo copiaran en el cuaderno. ¿Qué me puede decir? A ver, Matthew, dígame lo principal de ese texto, lo que escribió, de ese pequeño resumen. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la idea principal de ahí? Esa es más, podríamos decir, dice el viajar antes y viajar después. Pero veamos, tenemos que seguir un orden. Me dicen preparar el viaje, pero quiero una frase que resuma todo eso. ¿Ya? Porque dice viajar antes y viajar ahora. Eso es lo que es general, pero ¿qué es lo principal? Ya, primera pregunta, y Elian dijo, ¿quién? Ahí la Rayen dijo algo. Rosa piensa este verano ir a la playa. Ya, primero. Elian dijo que tiene 100 años. Primero, ¿quién tiene 100 años? Ya, Rosa.
Entonces partiríamos, Rosa Bravo tiene 100 años. ¿Y qué es lo que hace principalmente? ¿Qué es lo que hace? Viajar. Rosa tiene 100 años, pero hace algo antes de no solamente viaja, ¿qué hace? Ella principalmente, Rosa Bravo. ¿Por qué estamos señalando a Rosa Bravo? Porque todos viajamos, siempre podemos viajar. Pero ¿qué hace diferente Rosa Bravo a las otras personas? Porque yo también voy a la playa, pero ¿qué me diferencia a mí de Rosa Bravo? Además de que ella tiene 100 años. ¿Qué? Profe, ¿Alonso? que cuando tenía 100 años no era lo mismo viajar cuando tenía 10. Ya, pero ahí vamos a otra cosa, pero sí, es como una idea secundaria, pero ahí nos saltamos algo. ¿Qué ella hace todos los veranos? ¿Viajar? Viaja, ir a la playa. Entonces, ¿cuál sería la idea principal ahí? Rosa Bravo, de casi 100 años, viaja todos los años, ¿a dónde? A la playa. A la playa. Ya, eso lo notamos. Eso ya es el resumen del texto. ¿Qué otra cosa principal hay ahí? Que ya me lo habían dicho antes me lo había dicho, creo que el mate. ¿Ya? Que además, y todos los años, que viajar antes no es lo mismo que viajar ahora. Pero sí, ¿pero qué pasó, Ian? Eso es lo central. Acá nos presentan al personaje, Rosa Bravo de 100 años, que todos los años viaja hacia la playa. Está a punto de cumplir 101. Ya, ¿quién quiere leer el segundo párrafo? Yo voy a obligar ya, mejor yo digo. A ver, hoy día era... Ah, el Vicente era el que tenía que leer, ¿verdad? Vicente, por la última vez salió el 9. El Vicente, me acordé. Vicente Guiñez. ¿No se escucha el Vicente ahí? Está muteado. No, oh, sí, ahí. No funciona el micrófono. Ya, ahí. Vamos a ver. Entonces ya. El Luis. El Luis dijo que iba a leer el 3, pero va a leer el 2 porque se ofreció el Luis, ¿cierto? Ya Luis. El párrafo 2. Implicaban vagones de primera clase, carruajes, reservas en hoteles exclusivos de Cartagena y una patota familiar de más de 30 personas. El trayecto en tren de Santiago demoraba algo más de 3 horas y el recorrido arriba de los vagones era un inicio perfecto que permitía hacerse de amigos sin importar si iban en el mismo carro o viajaban. Viajaba en tercera. Muy bien, Luis. Ya. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? ¿Cómo lo podríamos resumir? ¿Cómo podríamos resumir la idea principal? ¿Qué nos está diciendo este párrafo? ¿Qué hace Rosa? Ya dijimos que viajaba todos los años. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? ¿De dónde viaja? ¿Hasta dónde viaja? ¿Por dónde viaja? ¿Cómo viaja? Rosa, ¿qué hace? Además de viajar todos los años. ¿Cómo viaja? Ya, entonces, pero no escriban, va tren, escríbanme el párrafo entero. O sea, la línea entera. Viaja en tren a Cartagena. Ahí, perfecto. Entonces, vamos a escribir el segundo párrafo, a escribir 2 abajo, dice, Rosa viaja en tren a Cartagena, como ahí dijo Renata. ¿Ya? Va a Cartagena en tren también podría ser. O como quieran escribirlo. Pero la idea principal es que Rosa Bravo
de casi 100 años, que viaja todos los años a la playa, se va en tren de Santiago a Cartagena en tren. Muy bien ahí, Gaspar, también. Ya, ¿estamos entendiendo cómo vamos mejorando? ¿Estamos entendiendo cómo vamos a realizar esto, cierto? ¿Ya? A ver, esto ustedes lo pueden hacer siempre y es súper importante que en todos los textos que ustedes vayan leyendo hagan esto siempre. ¿Ya? Consejo. Desde ahora en adelante siempre hagan esto, resumiendo los párrafos. Ya. Este lo voy a leer yo. El ferrocarril literalmente abrió el país a mediados del siglo XIX. El primer tramo fue Copiapó a Caldera, inaugurado en 1851 por Guillermo Wheelwright. ¿Ya? Y eso no hay mucho que resumir, solo que resumir que ¿cuál fue el primer tramo de ferrocarril? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuál fue el primer tramo del ferrocarril? En el siglo XIX fue de Copiapó a Caldera. Ya. Cuarto párrafo. El Alonso ya leyó. Cristóbal Rubilar. ¿Está el Cristóbal ahí o no? Claro, Rosa Vieja. Eso era lo del anterior párrafo. ¿Ya? Ya no está el Cristóbal. Sí, Cristóbal, usted tiene que leer el cuarto párrafo. Espera un poquito. Vamos, rápido, que se nos está acabando el tiempo. Todos también tienen que leer en su mente. No pueden dejar que el Cristóbal lea solo. Todos también tienen que acompañarlo en su mente. Ya, Cristóbal, vamos. Vamos. Ya. Ya. Los cronistas de la época señalan que muchas personas, al escuchar el ruido de la locomotora y divisar el humo, arrancaron a los cerros presos del pánico. Sin embargo, y a pesar de la impresión inicial, no pasaron muchos años antes de que el tren se convirtiera en el principal medio de transporte entre las ciudades más grandes a inicios del siglo 20. XX. El ferrocarril se convirtió en el principal impulsor del turismo nacional. Ya. ¿Cómo podríamos resumir este párrafo? ¿Qué es lo que nos importa del párrafo? ¿Qué idea rescatamos? ¿Qué es lo de que entendimos? ¿Qué es lo que importa de ese párrafo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puede escribir? Decírmelo con micrófono. Perfecto, el Mateo ahí. Mateo, por favor, dígalo en público para que todos también... Mateo, dilo en público porque está bien, está muy buena la respuesta. A ver si alguien también puede dar lo que piensa, porque esa respuesta está bien. Que el tren fue el principal medio de transporte a inicios del siglo XX. Muy bien. ¿Ya? Entonces ya tenemos un poquito resumido lo que dice el texto. ¿Ya? Rosa, una persona de 100 años, viajaba todos los días, todos los años a Cartagena. Viajaba en tren, porque el tren fue el principal medio de transporte del siglo XX. Perfecto. ¿Ya? Entonces escriban número 3, o perdón, 4. El tren fue el principal medio de transporte del siglo XX, ¿ya? O lo que ustedes entendieron que era importante de ahí. ¿Están escribiéndolo, cierto? ¿O no? Sí, perfecto. Tren fue el principal medio de transporte del siglo XX. A ver, ya. Axel.
y Nostroza. Párrafo 5. ¿Está el Axel o no? Axel. Si no, voy a tener que cambiarlo ahí. ¿Qué pasó, profe? Leer el párrafo 5. No puedo, están viendo los Simpsons mi tía Marión y mi primo. Ya, entonces, a ver, Domi. El Antofagasta. Espérame, tío. El antofagastino Sergio Artal, 84, recuerda con nostalgia aquellos viajes desde su ciudad al sur, en tren, pero por lo entretenidos que resultaban, más que por el tiempo que llevaba a cruzar gran parte del norte. Eran 3 días y 2 noches para llegar hasta Santiago, pero como éramos niños, habló de fines de los años 30, como más o menos. Era una verdadera aventura. Nos íbamos en coche dormitorio, siempre nos movíamos por los vagones, pasábamos a tercera, hacíamos amigos, uno en el tren almorzaba, comía, pero no se sentía encerrado. Era muy cómodo. En la calera debíamos cambiar de tren y eso ya nos anunciaba que estábamos cerca. Recuerda. Ya. ¿Cómo podríamos resumir lo que vivía el antofagastino Sergio Artal? ¿Cómo podríamos resumir ese párrafo? ¿Qué es lo importante de ese párrafo? ¿Qué podríamos rescatar de ese párrafo? Resumiéndolo en una frase. No necesariamente tienen que estar las mismas palabras también. Podrían resumirlas con sinónimos o en general. Que era cómodo viajar en tren, ¿ya? ¿Según quién? Según... Ya, sí, ahí dice, habla de que eran 3 días y 2 noches, pero vamos a lo principal, lo que resume todo el texto, que tiene que ver con lo que dijo la Renata ahí. Pero la Renata le faltó el ¿quién dice eso? ¿Quién dice que era cómodo viajar en tren? Que era entretenido y cómodo viajar en tren. Ahí también le agregó más. Sergio Astral recordaba que en sus viajes, ahí bien como el Gaspar, viaje por años, y ahora escribimos lo que dijo el Alonso y la Renata, que era entretenido y cómodo viajar en tren. ¿Podríamos resumir todo eso lo que habló? Que era entretenido y cómodo, y además de que a pesar de que se demoraban tanto tiempo, según Sergio Artal, antofagastino, de 84 años, decía que era entretenido y cómodo viajar en tren. ¿Ya? Ahí podríamos resumir fácilmente eso. ¿Ya lo escribieron? ¿Su resumen? Podría utilizar la pizarra ahí. Perfecto. ¿Todo lo tenemos escrito? ¿Cierto? Ahí el Alonso, ahí muy bien ahí. Sergio, ahí lo escribió muy bien el Alonso. Sergio Artal recordaba sus viajes por años y que era entretenido y cómodo viajar en tren. Y que también, si quieren, ahí le agregan que se demoraban 10 días, ¿no? 3 días. Pero era entretenido y cómodo viajar en tren. ¿Ya? El cuarto. Veamos quién puede ser el cuarto ahí. O sea, el sexto párrafo. Vamos a ver, está el Matthew, no ha leído, Matthew.
La primera forma de veraneo relativamente masivo de los chilenos fue en las casas de fondo y estancias familiares, costumbre que se mantuvo hasta más allá de mediados del siglo XX. Eso sí, un privilegio para las familias más acomodadas, en el que era tradición que niños y mujeres partieran al campo durante las vacaciones de verano, mientras los hombres se quedaban trabajando en la ciudad. Ya, perfecto, muy bien leído. A ver, ¿quién podría resumir? ¿Cómo lo podríamos resumir? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que rescatamos de este párrafo? ¿Qué podríamos resumir este párrafo? Ya, pero ahora veamos. ¿Qué Alonso y Mateo, pues también Luis, Mateo, Diego, Renata? ¿Qué podríamos resumir de este párrafo? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice generalmente? Habla de algo, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla el párrafo? ¿Nadie? A ver, veamos, todos tienen que aportar, a ver, veamos. Las primeras formas de veraneo. ¿Qué eran las primeras formas de veraneo? ¿Qué es un veraneo? Ustedes han ido a veranear, ¿cierto? Vacaciones, ya. Entonces, ¿cómo podríamos resumir? ¿Dónde salían las primeras formas de vacaciones los chilenos? ¿Dónde eran? En la playa. ¿Ya? ¿En la playa? ¿Seguro? Creo que en Cartagena, por lo que decía en el texto de arriba. Sí, pero ahí vemos las primeras. Rosa Bravo iba a la playa, pero las primeras formas de veraneo, ¿dónde eran? Veraneo en las casas de Fundo, en el siglo XIX. ¿Ya? Las primeras formas de veranear en Chile, de salir a vacacionar, eran en las casas de Fundo, en las estancias familiares como los campos. No, antes de Cartagena. Antes de Cartagena, ¿dónde iba la gente a veranear? Principalmente a las casas de fundos, ¿ya? Porque ahí habla de la primera forma de veranear. Antes había hablado de todos los viajes que hacían, el viaje en el tren, que Rosa iba a Cartagena, pero ahora dice, la primera forma de veranear de los chilenos eran las casas de fundo. Eso es lo principal de ese párrafo. ¿Ya? Y también en Cartagena ya, pero las primeras eran en las casas de fundo. Puede haber un fundo en Cartagena, quizás ahí también, sí. Rosa iba para allá, pero eso es lo importante. ¿Ya? ¿Dónde se hacían los veraneos de los chilenos? En las casas de fondo, los campos. ¿Ya? ¿Alguien ha ido a alguna hacienda alguna vez? ¿Nunca ha ido a alguna hacienda a veranear? Yo nunca he ido, pero conozco gente que iba a veranear a haciendas, a casas de campo. ¿Ya? ¿Alguien ha conocido a alguien que vaya a veranear a casas de campo? ¿O no? Nosotros. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué parte? Cristóbal o Joaquín, que no sé quién habló. ¿A qué parte van a veranear ahí? ¿No? Concepción. ¿Ya? Bien. Sí, eso o la playa. Ya es como eran las primeras formas de veranear de los chilenos. Ahí, importante. Ya. Siguiente párrafo. ¿Quién va a leer? El Vicente ahí también va de su tata. ¿En el campo? ¿En las casas de fondo? Podríamos decir. Ya. Así veraneaban. ¿Ahora puedo leer yo? Ahora sí, Axel. ¿Cuál línea? Donde dice, en los paseos al fondo de mi tío.
en los paseos al fondo de mi tío en Doñihue nos juntábamos unos 30 o 40 niños, porque antes las familias eran muy grandes, solo un tío tenía 19 hijos. Allí hacíamos diferentes juegos, pero por sobre todo largos paseos a caballo en grupo, señala Rosa Bravo, comentando sus vacaciones en la primera veintena del siglo XX. Ya, ¿alguien me podría resumir eso? Además de que eran muchos, la familia era muy grande. ¿Qué pasaba en las vacaciones de los chilenos? Se juntaban 30 o 40 niños porque un tío tenía 19 hijos, entonces era mucha familia. Claro, ya, resumamos un poquito más. Hablando específicamente, no mencionemos a la persona que tenía muchos hijos, pero ¿cómo lo resumiríamos ahí? General. Lo mismo que dijiste tú. Que Los paseos al fondo del tío de Rosa Bravo se juntaban unos 30 o 40 niños en el verano para hacer unos juegos y caminatas. Perfecto, entonces podríamos resumir que en las vacaciones se juntaban la gran parte de la familia, que eran familias muy grandes y hacían juegos, caminatas a caballo, hacían muchas cosas. Eso es como lo podríamos resumir. No sé si alguien lo quiere escribir diferente. ¿Alguien? Están escribiendo, ¿cierto? Resuman eso ustedes. ¿Qué es lo que hacían? Ahí el Axel lo resumió muy bien. No sé si alguien quiere aportar otra idea, pero yo quiero que ustedes lo resuman. ¿Ya? Después van a mostrar el cuaderno ahí, si pueden. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, se ha cambiado un poquito, Vicente. Cuando tú vas a veranear, ahí tienes primos allá, se juntan los primos, o tienes familiares que van a todo veranear juntos o no. Como tío, que no había escuchado justo. El Vicente, que va a... No, antes de eso. Antes, y que resumiera lo que sucedía en las vacaciones, resumamos esto, ¿ya? Solo dan sus padres, hermano y yo. Ya. Entonces, ¿qué hacían las personas en vacaciones? Iban a los fondos donde se juntaban con sus familias que eran bastante grandes. Eso podríamos resumir, ¿ya? En las vacaciones se juntaba la familia. Como que el resumen de todo, ¿ya? Imaginen. Hoy un tío con 19 hijos, bastante hijos. Ya, Diego, ahora sí. Leer este párrafo. En esa época, el campo era lo más parecido a un parque de atracciones entre los panoramas existentes. Además de las cabalgatas por los enormes fondos, quienes llegaban a las zonas, ¿qué dice ahí? Rurales, podían presenciar la cosecha de diferentes verduras y frutas, vendimias y las trillas. Estas dos últimas resultaban ser todo un espectáculo y alrededor de ellas se realizaban comidas, se tocaba música campesina y se bailaba, transformándose estas escenas en parte principal del ideario folclórico que hoy tiene el país. Perfecto, ya. ¿Cómo podemos resumir ese párrafo? ¿Qué podemos decir de ese párrafo? ¿Qué idea rescatamos? La familia iba a los campos a veranear con toda su familia. ¿Era fome, entretenido? Ni fome ni entretenido, ¿cómo era? Según lo que vamos diciendo ahí. Tienen que escribirlo porque después vamos a tener que leer de esos resúmenes. ¿Ya? ¿Cómo era ir al campo? Divertido, joven. El campo era parecido. ¿Un parque de atracciones? Perfecto, bien. Era parecido al campo de atracciones. ¿Por qué? Porque había muchas actividades. Ahí viene el Vicente.
Era entretenido porque había muchas actividades que hacer en familia. Bien, ahí el Vicente, muy bien resumido. ¿Ya? Pero eso lo escriben en su cuaderno también, ¿ya? Pero perfecto ahí, ¿ya? O sea, cada uno escribe lo que entendió. Yo estoy intentando ver cuáles son sus opiniones, pero ahí lo que escribió el Vicente, muy bien. ¿Ya? Era entretenido porque había muchas actividades que hacer en familia. Perfecto. Resume todo eso. ¿No viste esas películas, Renata? Ya. Escucha, no he visto la película, así que no puedo hablar de eso. Bueno, quedan hartos párrafos. ¿Alcanzaremos a terminar? Ya. Renata, hablando que usted habló ahora. Leer este párrafo. Vamos. De manera paralela. ¿Cuál otro texto? ¿El anterior, Alonso? ¿Este? Es el mismo texto. Lo que dijo el Vicente, que el campo era entretenido porque había muchas actividades que hacer en familia. Ir al campo era muy entretenido para ir en familia. Eso es lo que dijo. Ya, voy a leer yo esta rápida. Ya. Sí, escriben eso. El Vicente lo resumió muy bien. Ya, de manera paralela al turismo campestre, a fines del siglo XIX comenzó a arraigarse en Chile la costumbre de ir a la playa. Los primeros balnearios fueron ocupados por la gente de fundos y haciendas cercanas a la costa, y la costumbre comenzó a hacerse más popular con la construcción de los ramales de ferrocarriles. ¿Qué ocurrió a principios del siglo XIX? A fines del siglo XIX, perdón. ¿Qué pasó a fines del siglo XIX? La gente comenzó a ir a veranear a la playa. Perfecto, como lo dijo Axel y como lo dijo el Mati también. A fines del siglo XIX se hizo como costumbre ir a la playa. Perfecto. ¿Ya? Ahí también escríbanlo ustedes de lado. A ver, esto ustedes lo van a tener que hacer siempre con todos los textos, para que así se les haga más fácil comprender lo que están leyendo. ¿Ya? Yo hasta el día de hoy hago eso cuando tengo que leer, pero yo lo rayo por acá, por ejemplo. Cuando yo leo un texto, escribo el mismo resumen que estaban haciendo ustedes, lo escribo acá, por ejemplo. Escribo lo que dice ese párrafo. Ahí voy escribiendo lo que dice. Hago así. Así. Ustedes también lo pueden hacer así, si quieren. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, yo voy marcando así y voy escribiendo. Así no. Así. Por ejemplo, ahí voy escribiendo. Se hizo costumbre ir a la playa. ¿Ya? Así ustedes después no tienen que leer todo el texto. Cuando tengan que resolver la pregunta, solo leen sus resúmenes, no leen su texto. Ya. Perfecto, ahí Alonso, a fines del siglo XIX la gente iba a la playa. Muy bien. Se empezó a hacer costumbre ir a la playa. ¿Ya? Vamos al siguiente texto que yo también lo voy a leer porque queda poquito tiempo, ¿ya? Pero sin duda alguna, el que brilló con más luces fue Cartagena. Desde tiempos coloniales, la zona de Lo Abarca fue utilizada con fines recreativos y desde allí las familias se dirigían a la costa en carretas y coches tirados por caballos. Posteriormente se dio el loteo del sector costero, lo que permitió que los santiaguinos de Alcurnia edificaran casas, que solo eran utilizadas en la temporada de verano. Con la llegada del ferrocarril, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron también las residenciales y el comercio en Cartagena. No, en Cartagena. Cartagena vivió su época dorada entre 1890 y 1930, cuando llegaban los más ganados de la sociedad chilena y cada detalle era signo de ostentación. Rosa Bravo recuerda que
desde pequeña que su llegada al balneario era parafernálica, en un coche tirado por caballos y un bienvenidos. La pieza de la familia está lista, inmediato del botones que lo recibía en el Hotel Miramar. ¿Qué me podríamos resumir de acá? Además de todas las cosas que pasaban, ¿qué era lo importante de este texto bastante largo, de este párrafo bastante largo que leí? Si pudiéramos decirlo en una frase, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde era que se iba mucho? ¿Cuál fue el principal lugar turístico, podríamos decir? Cartagena. Cartagena, entonces, pero en una frase, ¿cómo me lo resumiría? En una frase. Estamos hablando de lugares de vacacionar. Ya un poquito más corto incluso. Más que lo que el brillo fue, lo que brilló fue Cartagena. Ya ahí bien. Cuando se habla, ahí el Vicente dijo muy bien, Cartagena fue un lugar muy concurrido por la sociedad. Hay otro bien, el lugar más habitual para veranear era la ciudad de Cartagena. Bien ahí, ¿ya? Esa es la idea principal. Perfecto. Bien, ya. Continuamos. Ahí el Alonso y el Vicente lo dijo bien, ahí también el Matus también aportó bien. ¿Ya? Bien ahí. Cartagena era muy bonito. Tenía una plazoleta donde llegaban los viejos con sus sillas a instalarse a tomar aire, sol y ver cómo andaba la gente. En la playa había vendedores de cuchuflí y empanadas de pera. Los niños chapoteaban en la orilla del mar y algunos hombres se bañaban mientras las mujeres miraban y cuidaban a los niños. Ellas utilizaban un traje de baño largo que les tapaba los brazos y las piernas. No se bañaban. Era feíto que una niña decente se metiera al agua. ¿Qué hacían en la ciudad de Cartagena? La gente, que era el lugar más habitual para veranear. ¿Ya? ¿Qué pasaba en Cartagena? Todos iban a veranear a Cartagena. ¿Qué pasaba en Cartagena? A ver, ¿quién puede decir? ¿Había mucha gente? Había mucha gente, era muy bonito, ya. Sí, era muy bonito Cartagena, era muy bonito. Y hacían muchas actividades en Cartagena, ¿ya? Se metían a bañar, etcétera, etcétera. Ya, a ver, no vamos a alcanzar a terminar el texto, ustedes lo tienen que terminar, está en Classroom, pero vamos a tener que hacer esto. Oh, me faltó el that ahí, así que ustedes lo corrigen. Actualidad. Ya, había mucha gente y era muy bonito y se bañaban los niños. Perfecto. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Realicen una comparación entre los sucesos a inicios del siglo XX y la actualidad. ¿Cómo les explico? Era tiempo y distancia, tienen que ver. ¿Cuánto se demoraban en el siglo XX? Mucho, poco, ¿eran largas las distancias o no? En la actualidad, ¿cuánto nos demoramos en viajar? Mucho, poco. Piensen aquí, ¿cuánto se demoraba, cómo se llama este personaje? ¿Sergio era? Sergio, ¿ya? Se demoraba poco la gente en viajar, mucho en viajar, antes, siglo XX y en la actualidad. Hacemos una comparación. Los medios de transporte que se utilizaban a principios del siglo XX. ¿Cuál medio de transporte se utilizaba más? Ya, ese es muy fácil. ¿Cuál era el que se utilizaba más? La carreta con caballo. Ya, pero ¿de cuál estábamos hablando en el principio del siglo XX? El tren. Hablamos mucho del tren. El tren. Y ahí vamos a decir cuál se ocupa más en la actualidad. Ustedes tienen que poner cuál es el que se ocupa más en la actualidad. Según ustedes, puede ser auto, o se sigue utilizando el 3.
Alonso, esto ya, bueno, igual voy a poner, ¿ya? Medios de familias. Ahí hay una comparación importante, ¿eh? ¿Cómo era la familia principal? ¿En familia se refiere a cuánta gente había en una familia o cuántas ¿Cómo eran las familias iban? familias cuando iban a vacacionar a principios del siglo XX? Numerosas. ¿Y en la actualidad? ¿Podrá ser así o no? ¿Ha cambiado? Ahí tienen que ver. ¿Ustedes pueden seguir igual o no? También depende de cada persona, porque hay familias que todavía se juntan en la playa o se juntan en casas de veraneo. De repente, que no. Ya, poco ahora puede ser. Eso también depende de cada persona. Todas las familias son diferentes. Ya, lugar de veraneo. ¿Qué lugar era de veraneo a principios del siglo XX? ¿Dónde iba la gente a veranear? ¿Dónde iba? Sí, Cartagena. Cartagena. Ahora tienen que ver cuál es la actualidad. Y las formas de De hecho, comunicación. en la actualidad son todas. Todas, pero ahí pueden mencionarme uno. Ya. Y aquí es lo último que serían los medios de formas de comunicación. ¿Qué es lo que está acá al final? ¿Ya? Que ustedes lo van a tener que leer. Ahí está, justo en el párrafo final. Pero no alcanzamos a terminarlo. Ya tienen que hacer esto, ya está en Classroom, ¿ya? Y lo tienen que hacer para la próxima semana. Creo que está como material, se lo voy a subir como tarea cuando llegue a mi casa, ¿ya? Para que ustedes puedan subirlo y escribirlo ahí. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Ya? Y hagan ese resumen siempre, porque después les es más fácil y se acostumbran así. Y hasta el día de hoy utilizo esa técnica de rayar lo que leo. Ya. A ver, perdón, me confundí. Ahora sí.